Bueno, y ahora en el servicio de neurocirugía con el profesor, el doctor Mariano Sokolowski, profesor titular de la materia y jefe de servicio, que nos viene a traer la historia de una escultura. ¿Qué tenemos, Mariano? Tenemos a Ramón Carrillo. Y justamente hablar o explicar cómo un neurocirujano llegó a estar en un billete en Argentina de 2.000 pesos es hablar de la historia de la vida de Ramón Carrillo. Porque no mucha gente recuerda que Ramón Carrillo, el padre del sanitarismo argentino, fue también neurocirujano. Ramón Carrillo nació en Santiago del Estero, en el norte de nuestro país, y era miembro de una familia acomodada, de raíz conservadora, que a los 16 años se tomó un tren, como se estilaba en aquella época, hacia Buenos Aires para estudiar justamente en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, que era la carrera que él había elegido. Cuando estaba terminando su carrera, dentro de lo cual es importante destacar, fue un muy buen alumno, con muy buenas notas, conoció a quien sería su mentor, su profesor, su inspirador, que fue el primer profesor de neurocirugía de Sudamérica, que fue justamente Manuel Balado. Cuando terminó su carrera, se decidió a realizar la especialidad en neurocirugía y junto con Manuel Balado contribuyeron en forma importante a la especialidad, por ejemplo, creando un método diagnóstico ampliamente utilizado en aquella época, que era la iodoventriculografía, que consistía en instilar contraste iodado dentro de los ventrículos y constatar el desplazamiento producto, por ejemplo, de un tumor cerebral. Pero en el año 1942 fallece Manuel Balado y quien se hace cargo de la cátedra de neurocirugía y quien es el jefe de neurocirugía en aquella época, en 1942, resultó ser Ramón Carrillo. En el año 1946, la carrera profesional de Carrillo dio un vuelco notable y muy importante, porque en aquella época fue designado en el recientemente creado, por lo cual fue el primero, el ministro de Salud de la Nación. En pleno gobierno peronista ocupó ese puesto 9 años en los cuales dejó una marca indeleble y por eso, justamente como iniciaba explicando, fue el creador del sanitarismo argentino. Carrillo prácticamente erradicó el paludismo, disminuyó la mortalidad infantil al 50%, a un cuarto la mortalidad de la TBC y, entre otras contribuciones también, instaló el uso de los certificados y las campañas muy importantes de vacunación en aquella época. Y fíjense qué número, fundó o contribuyó a fundar o a construir más de 200 nosocomios, más de 200 hospitales públicos y, por tanto, elevó al doble el número de camas, que pasó de 66.000 al comienzo de su gestión a prácticamente 133.000. En el año 54, por razones de índole política, deja su cargo en el Ministerio de Salud y ya en el año 55, con el derrocamiento del gobierno, tuvo que, por razones políticas también, exiliarse en la más absoluta pobreza en Belém do Pará, en una localidad al norte de Brasil, donde un año después encontraría la muerte, en 1956, a la temprana edad de 50 años. De ahí la vida, entonces, de este neurocirujano muy famoso. Muchas gracias. No, gracias a vos, Mariano, por traernos en el día de hoy a otro grande de nuestra casa, del Hospital de Clínicas. Gracias, Eduardo, a No, ustedes al por la contrario. labor que realizan.